Bueno, hemos comenzado una nueva serie llamada Verdaderos Adoradores y semana tras semana lo que queremos es un poquito explicar y comprender las implicancias que significa adorar, las implicancias que tiene que ver qué es una persona que adora, qué es la adoración. Y yo quería para comenzar a hacer una pregunta y esta pregunta es, ¿a cuántos de nosotros nos es difícil recibir generosidad? ¿A cuántos de nosotros es difícil recibir generosidad, que la gente nos ayude? Sé que muchos aquí se han esforzado, sé que muchos aquí han estudiado, probablemente dirigen personas, tienen sus comodidades mínimas, han logrado una que otra cosa, son independientes en su economía, pero a veces pasan esas cosas de la vida que de pronto puedes perder el trabajo, que de repente estás pasando por una etapa de tiempos difíciles en las emociones y a veces es difícil humillarnos y pedir ayuda. Es difícil recibir de otros ayuda porque hemos sido criados en un lugar donde se nos ha enseñado a ganar nuestras propias cosas, a ser fuertes. Y eso está bien en cierta manera, pero es interesante que la vida cristiana se resume justamente de comienzo a fin en una sola cosa. Y esa cosa es, la vida cristiana se resume en recibir. Y la adoración es un regalo que se recibe. Mira esto, en la adoración nuestra primera responsabilidad no es darle algo a Dios, sino recibir algo de Él. Y de todo lo que hablemos hoy día, solamente quiero que se vayan, si algo pueden sacar de este día es que se vayan con esto en la mente y en el corazón. En la adoración, nuestra primera responsabilidad no es darle algo a Dios, sino recibir algo de Él. Por eso el título de la enseñanza hoy se llama Los verdaderos adoradores reciben. Y quiero hablar tres cosas. La primera es sobre la historia de la adoración. La segunda es mi historia de la adoración. Y en tercer lugar, quiero ver algunas equivocaciones en cuanto a la adoración. Así que quiero comenzar con la historia de la adoración. Y para comenzar con la historia de la adoración, quiero comenzar en el libro de los comienzos, el comienzo de todo. ¿Ya? Y en Génesis 1:1 se nos dice que en el principio era Dios. En el principio creó Dios. Así comienza la Biblia, así comienza la Escritura. Tú abres la Biblia y vas a encontrar. El primer verso es, en el principio, ahí estaba Dios. La Biblia no comienza con Adán en el principio. No comienza con los animales en el principio. Comienza con un Dios todopoderoso en el principio. Antes de todas las cosas, Dios ya existía. Dios Dios es y era completamente feliz. Estaba completamente satisfecho. Según el Nuevo Testamento, dice que Dios vive en una luz inaccesible, eterna, infinita. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo vivían en una perfecta comunidad de amor, una perfecta felicidad, pero Dios tenía el deseo de mostrar su luz a otros. Por eso dice que creó el universo, y en el universo crea la galaxia, y en la galaxia crea un mundo, y en este mundo un lugar llamado Edén. Ahora piensa, para poder entender qué es el Edén, me gustaría que pienses en algún momento en el mejor lugar del mundo, el mejor lugar del mundo que hayas conocido. Esto es bellísimo. Queda fuera Lima, Miraflores, ¿ah? No sé si lo van a elegir, pero piensen en ese lugar, pero que tú dijiste, wow, yo tengo un lugar en mi mente. El Caribe tiene que ser, de todas maneras, es mi mejor lugar del mundo. Piensa en un momento el mejor lugar del mundo. Hermoso. Ahora piensa en la época o momento más feliz de tu vida. Más feliz. Siempre digo, en tu prime, cuando estabas en tu prime, ahí donde decías, wow, aquí lo tengo todo, gané todo, tengo todo.
y era feliz. Ahora piensa en el momento de tu vida donde más sentiste a Dios presente. Puede ser ahora, puede ser en el pasado, pero donde sentías presente a Dios, sentías que literalmente estaba a tu lado, literalmente te está abrazando, literalmente no hay desconfianza de que no está ahí. Lo percibes, lo sientes, te sientes amado, te sientes cuidado, está ahí. Bueno, une todas esas cosas y quizás podrías entender un poquito de lo que era el Edén. Porque en el Edén no había dolor, porque en Edén no había pecado, porque en Edén no había imperfecciones, en Edén no había decadencia, en el Edén no había contaminación siquiera. Era el paraíso. Pero no era el entorno que lo hacía tan especial. Lo que hacía especial al Edén era que estaba ahí la presencia de Dios. Adán y Eva hablaban literalmente con Dios. Tenían una conexión con Dios íntima. Vivían con Dios. Cuando se recreaban, cuando dormían, cuando trabajaban, todo lo hacían para adorar a Dios, para adorar su presencia. Un teólogo que me gusta mucho se llama D.J. Carson. Él dice, los portadores de la imagen de Dios, hablando de nuestros padres, Adán y Eva, se deleitaban en la perfección de su creación y en el placer de su presencia, precisamente porque estaban perfectamente orientados a Él. Todavía no se había revelado ninguna provisión de redención, pues no era necesario exhortar a los seres humanos que adoraran. Toda la existencia de ellos giraba en torno al Dios que los había hecho. Los primeros padres fueron creados adorando. Pero dice la Biblia que cuando comieron del fruto prohibido, su adoración se desvió. Y dice que rechazaron el regalo de adorar a Dios y escogieron adorarse a sí mismos. Pensaron que podían ser mejores que Dios. Y como resultado de su decisión, toda la creación está sujeta a la desesperanza. Avergonzados, Adán y Eva dice que trataron de ocultarse, pero Dios los buscó y les puso pieles de animales y derramó la primera gota de sangre en su creación. Todo el tiempo Dios salió a buscarlos cuando nosotros solamente queríamos huir. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo. Siempre estamos huyendo de Dios. Esto se ha repetido toda la historia. En toda la humanidad el hombre está huyendo de Dios, pero Dios sigue invitando, pero Dios sigue buscando a su creación. Pero era imposible, porque el pecado, ese dolor, esa desesperanza no se podía salir. Así que Dios, que deseaba que lo adoremos con todos nuestros corazones, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, tuvo que hacer una cosa. Tuvo que intervenir él mismo. Y así que Jesús vino al mundo. La deidad, lo infinito se hizo finito. El santo se vino a ensuciar y se hizo hombre. Dios mismo vino para restaurar la relación que un día rechazamos en el Edén. Y Jesús hizo posible que le adoremos. A través de su vida perfecta, a través de su muerte, a través de su resurrección, los que ponen su fe en Jesús y los que reciben su perdón, entonces se vuelven adoradores de Dios. Ahora, la segunda cosa que quería hablar era, ¿cómo es tu historia de adoración? ¿Dónde te encontró Dios? ¿En qué lugar te encontró
Cristo. ¿Podrías recordarlo? ¿Qué pasó? Yo nunca he creído en casualidades. ¿Por qué llegué a este lugar? ¿Por qué nací en este lugar? ¿Por qué nací en esta época de la historia? ¿Por qué? Siempre hay un por qué. Porque Dios está buscando y rescatando. Cuando yo voy a contar un poco mi historia de adoración, yo nací literalmente en una iglesia protestante o evangélica o como le quieran llamar. Literal, a la semana de nacido, yo estaba en la cuna de la iglesia. Yo crecí en la iglesia. Yo recuerdo desde que tengo mis pequeños recuerdos de los 3, 4 años, ir muy temprano a la iglesia y papá era el que dirigía la música. Y me acuerdo estar sentado ahí y ver a toda la gente pasar y habían 3 reuniones, 3 servicios y yo estaba desde el primer servicio que comenzaba a las 8:30 y me iba el último servicio que terminaba hasta las 2 de la tarde. Y yo siempre estaba sentado ahí. Yo crecí con eso. Y siempre me preguntaba por qué papá era tan buen adorador. Porque aunque papá dirigía música antigua, conservadora, lo que le llamamos himnos, papá era un tipo muy apasionado, muy sensible. Y siempre me preguntaba por qué él canta y hace esto de esta manera. Y no era solamente un acto público, sino que cuando yo era muy pequeño, cuando tenía 5 años, siempre que iba al baño en la madrugada y me levantaba en medio de la oscuridad, como 5 de la mañana, 4:30, siempre encontraba a papá y mamá en sus camas, cantando, adorando y orando. Y para mí eso era, qué extraño estas personas. Y después empecé a entender un poquito su historia de adoración. Mi papá era un hombre de las montañas. A los 8 años fue abandonado. A los 8 años vivía solo, trabajaba, estudiaba. A los 12 años se volvió un alcohólico. 12 añitos, un niño. Mamá, por otro lado, era una persona religiosa, perfeccionista, que hacía todo bien. Cuando tenían 16 años llegaron a Lima y de pronto mi padre se volvió un abusador, maltrataba a mamá, literalmente la arrastraba de los pelos. Y mamá era una mujer muy obediente, timorata. Y un día, papá, en una iglesia de corte conservador, un día él encontró la voz de Jesús que le decía, mira, yo te puedo salvar. Y papá conoció a Jesús y su vida cambió totalmente. Totalmente, se transformó. Hace 40 años que no toma ni una gota de alcohol, porque para él fue un sufrimiento eso. Por otro lado, mamá un día, yendo a una iglesia para dejar unas cosas, una iglesia pentecostal, ella escuchaba desde afuera lo que pasaba adentro y el hombre empezó a hablar sobre Cristo, sobre la salvación, sobre el perdón. Y dice que mamá de pronto cayó a los pies de Jesús. Dijo, necesito que alguien me salve. Ellos desde pequeño me mostraban mucho ese camino de Dios, ese andar, esa fe. Y siempre he sido yo una persona muy, muy racional. Y siempre he tenido una gran batalla mental con la fe. Hasta ahora tengo mis propias batallas, mis propios pensamientos. Siempre quiero tener todo bajo control en mi mente y lo que pienso. Pero de pronto esa cruz de amor, esa cruz de verdad, esa realidad que decía mi mente y mi alma que realmente necesito un Salvador estaba presente. Y cuando era muy joven, le entregué mi vida a Jesús. Y le dije, Jesús, quiero que me sanes, porque me siento muy avergonzado. Siempre tenía mucho miedo de ser amado, pero de pronto Jesús empieza a sanar poco a poco todos esos lugares oscuros de mi corazón. Y hasta el día de hoy, desde hace ya voy a cumplir 40 años, cada día Jesús me está buscando, me está llamando a que lo adore. Realmente
Jesús nos llama para poder adorarle. Él hace todo. Por eso Tito 3, 4 al 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Porque Él nos busca. Él hace todo el trabajo. La adoración que no inicia con misericordia no es verdadera adoración. El deseo de conocer y de adorar a Dios es algo que Él nos regala. Pero esto que Él nos regala incluye algo más. Él nos empieza a capacitar y nos da y nos dice quién es a través de la Biblia. Él nos enseña a través de la Escritura para saber a quién estamos adorando. Dios se revela a través de la Escritura para saber quién es Él. Un autor, Vaughan Roberts, dice, la adoración nunca comienza con nosotros. Siempre es una respuesta a la verdad. Fluye de un entendimiento de quién es Dios y de qué ha hecho por nosotros en Jesucristo. Inicia con su revelación y redención, pero por eso debemos de asegurarnos de que la Biblia, la cual contiene esa revelación y nos muestra la obra de su salvación, permanezca en el centro de nuestras reuniones y de nuestras propias vidas espirituales. La verdadera adoración siempre es una respuesta a la Biblia. Siempre es una respuesta a su palabra. Y este enriquece nuestra adoración. No podemos adorar a Dios sin su palabra. La Escritura provee combustible para nuestro fuego emocional. Ahora, quería hablar algunas cosas que quizás muchos de nosotros nos preguntamos, pero son algunas equivocaciones de la adoración. Y es que a algunos seguidores de Jesús a veces les cuesta conectar con la adoración a Dios, con su palabra. Entonces algunas personas dicen, pero la adoración tiene que ver más con nuestras emociones que con la palabra. Otras personas dirían, la gente usa la Biblia, pero siempre que la usan, siempre terminan discutiendo. ¿Han estado en comunidades donde todo es una discusión? Hay otros que dicen, pero me cuesta entender la Biblia. Me cuesta. Entonces, quiero responder a algunas de estos pensamientos que probablemente están equivocados. En primer lugar, la adoración tiene que ver más con nuestras emociones que con la Escritura. Uno de mis buenos amigos, que es peruano, se enamoró a través de online por correo con una chica inglesa. Se enamoraron, tenían cosas en común, se gustaban, eran cristianos, hubo chispa, se casaron, vinieron a Lima y un día nos visitaron a mí y a mi esposa para conversar y mi esposa se quedó pero sumamente impactada. ¿Qué pasaba? Que mi amigo no hablaba inglés y su esposa no hablaba español. Entonces nosotros estamos en la sala y literal mi esposa les traducía para que conversen. Y estaban casados. O sea, mi esposa decía, esto es una locura, o sea, ¿cómo puede? Bueno, tenían su app, ¿no? Pero, o sea, un matrimonio con app, o sea, era una cosa pero impactante. Y las relaciones significativas necesitan palabras. Y Dios usa palabras para invitarnos a una relación profunda con Él. Estas palabras se encuentran en la Biblia. Y la Biblia no es un conjunto de versículos que están por aquí y por allá, sino que la Biblia nos habla quién es. Nuestra relación se profundiza con ella. Esto es esencial para la verdadera adoración. El estudiar la Biblia nunca apaga la pasión por la adoración a Dios, sino que al contrario, la orienta y la enciende.
Si queremos ser verdaderos adoradores, no podemos limitarnos solamente a escuchar música, que está bien. Tenemos que encontrarnos con Dios en nuestras Biblias. Ahora, hay otras personas que dicen, la gente usa la Biblia solo para discutir, y yo no quiero meterme en esos problemas. Muchos piensan que la Biblia o la palabra, hay una palabra que a veces nadie quiere escucharla, se llama doctrina. La asusta, ¿no? Doctrina, me asusta. Que la palabra doctrina es polémica, que siempre hay discusión alrededor de esa palabra. Pero la palabra doctrina simplemente significa algo que enseñar. Y sabes, todos tenemos doctrina, todos. Y si la Biblia te enseña bien, entonces es buena doctrina. Si no proviene de la Biblia, entonces es mala doctrina. El problema es que los cristianos han discutido por siglos cosas que no son centrales con Jesús. Yo crecí en una iglesia donde yo no podía ir si no me ponía una corbata y una camisa hasta arriba, tenía que llevarla. Que si usas tal tipo de instrumento musical o otro tipo, o cómo te vistes. Que si la Biblia la lees en digital o la Biblia la lees en papel, o si bautizamos niños o bautizamos adultos. Y una serie de reglas y discusiones que no tienen nada que ver con el centro del Evangelio. Que si puedes bailar salsa, me encanta la salsa. O no, no puedes bailar. Tan insignificantes. Yo crecí en una iglesia que se llamaba Bautista y con razón nos decían bautristes. No nos decían bautistas, nos decían bautristes. Porque no podíamos hacer nada, nada. O sea, realmente era casi tóxico. Eran miles de reglas que en mi mente racional era, pero ¿qué tiene que ver eso con conocer a Jesús? Mira, esto es importante. Para entender a Dios hay que conocerlo. Y si no definimos al Dios que adoramos a través de su palabra, entonces podemos estar adorando a nuestra imaginación y no al Dios de la Biblia. Es la única manera de adorar. Y esto es lo último. ¿Por qué cuesta tanto entender la Biblia? ¿Te has preguntado? ¿Por qué a veces es tan difícil? Y a veces deseamos que la Biblia sea un manual muy fácil de entender. Pero si entender a Dios fuera fácil, entonces Dios no sería digno de nuestra adoración. Justamente porque Dios es tan infinito y tan grande y tan impresionante y se me va de mis manos que justamente eso me lleva a adorarle. Porque yo soy tan pequeño, yo soy tan limitado, yo no sé todo de nada. Él lo sabe todo, Él creó todo, Él me creó a mí, Él tiene mi vida en sus manos. Entonces, sería difícil que todo fuera fácil. Sería pensar que es fácil Dios. Sería una equivocación. La Biblia dice que Dios es insondable, que Dios es impenetrable, que Dios es incomparable. Y eso nos debería provocar ir hasta los límites de nuestros pensamientos para conocerle. Estudiar la Escritura, para algunos, puede ser demasiado laborioso y cansado. Para otros puede ser simplemente intelectual. Saber, saber y saber más. Sin embargo, si realmente creemos que el Espíritu de Dios es real y que el Espíritu de Dios inspiró las Escrituras, bueno, la Biblia dice que también nos inspira para entenderla, para comprenderla.
Por eso el salmista, hablando de las Escrituras, le decía a Dios, Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Ábrelos. Pero no estamos solos. Dios ha puesto maestros, Dios ha puesto líderes para enseñarnos, Dios ha puesto libros, hombres que ayudan a valorar la verdad de la Biblia. Así que nuestra primera responsabilidad como adoradores es lo que Dios nos ha dado en Jesús y su Espíritu. Negarse a venir a Dios por gracia o sin conocer su palabra nos aleja de Dios en vez de acercarnos a Dios. Primera de Corintios 2:12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos concedió. Si venimos por gracia, no hay nada que interponga nuestra adoración. Nada. Esto es una gran verdad. Por eso el autor de Hebreos, después de explicar que todos los sacerdotes, todos los sacrificios, todo lo que se hizo milenariamente, no sanaba, no calmaba la sed, no transformaba. Él llega y dice en Hebreos, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar a su lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de esa cortina que se rompió, la cual se hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Dios había advertido por siglos, que no se acerquen a Él si no hay un sacrificio adecuado. Pero a través de la sangre de Jesús, Dios mismo dice, acérquense. Su sacrificio fue ofrecido una vez y para siempre. Así que venimos a adorar, y eso es lo que queremos aprender como comunidad IDC. Venimos a adorar en primer lugar porque Dios nos invita a adorarle. En segundo lugar, venimos a adorar a Dios por una sola cosa inentendible. Venimos a adorar a Dios porque su gracia es maravillosa. Venimos a adorar a Dios porque cuando miramos nuestros corazones llenos de tantos problemas y tantas manchas y tantas complejidades y vimos a un Dios tan santo, tan puro, tan único, tan poderoso, entonces lo admiramos y queremos ser como Él. Y venimos a adorar a Dios con una actitud de quebrantamiento. No venimos a adorar a Dios con una actitud de lo que soy y lo que te daré. Venimos a adorar a Dios quebrantados porque Él tiene misericordia cada día y se renueva cada día y nos ama cada día y nos transforma cada día y nos persigue cada día hasta lograr y hacer la obra que va a hacer en tu vida. Hasta transformarte, hacer un nuevo Wilder, un nuevo Carlos, un nuevo José, un nuevo Aldo, hasta llegar al punto en que la gente pueda ver a Dios en tu vida. Y nos quebrantamos por su misericordia. ¿En realidad me escogiste a mí? Qué bueno viste en mí para escogerme, para amarme, por misericordia, cada día. Si Jesús hizo todo eso, si Jesús nos salvó de todo eso, entonces no hay nada más que hacer que recibir. Y no hay nada más que hacer que alegrarnos. Y no hay nada más que hacer que adorarlo. Mi padre siempre decía, Wilder, tus emociones
siempre son efecto de lo que tú crees. Tus emociones siempre son efecto de lo que tú crees. Y no hay nada de malo quebrantarse, emocionarse, cantar, adorar, leer, humillarse. Todo lo contrario, queremos una iglesia que adore, que sepa que recibió todo de gracia. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta mañana preciosa. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque nos llamas a ser adoradores en espíritu. Dios mío, que nunca olvidemos nuestra historia de adoración. Que nunca nos equivoquemos pensando que todo fue una casualidad, sino que recordemos que todo era un plan para encontrarnos. Señor Jesús, venimos aquí no para dar, para pensar que somos mejor que otros, que somos moralmente que el resto del mundo, que somos más buenos que otros. Venimos aquí por tu misericordia. Y eso nos humilla. Y a veces es difícil humillarnos. Pero cuando vemos tus manos cicatrizadas y cuando vemos tu cuerpo destruido y tu sangre derramada, entonces recordamos nuevamente que nos amas y que destruyes toda vergüenza, todo miedo. Y corremos a tu palabra para leerla porque queremos saber más de ti. Queremos escuchar tu voz. Queremos saber que estás ahí. Queremos adorarte de verdad. Dios mío, te pido que esta semana pueda ser una semana donde realmente podamos buscar tu rostro a través de tu palabra. Que la leamos y leamos y leamos. Que dejemos aquellos artefactos que nos inundan, aquellas situaciones que nos llaman a hacer tantas cosas, pero que olvidemos mucho de eso y volvamos nuevamente a tu palabra y la leamos, recordando que esas son las palabras de vida eterna. Dios mío, te agradecemos por esta mañana preciosa y te adoramos nuevamente porque eres tan grande, tan poderoso, eres el Rey de Reyes y eres grande. En tu nombre oramos. Amén.